Buenos días por la mañana. Buenos días, una semana más de inspiración. Inspiración, qué emoción. Amo los lunes, amanecer hablando con toda esta gente maravillosa que, bueno, que nos hace despertar con esta emoción. Ahí van. Cómo no, por aquí Iván Olivardía, Natalie Greve. Esto es, Inspiración. oye, antes de iniciar esto, una semana increíble. Estuvimos el domingo por ahí en una marcha. Sí, apoyando ahí Bueno, no era una marcha, era como un lugar, una una concentración. concentración el El sábado sábado, ahí 3, en el Parque Urracá. Urracá. Me gustó, muy bonita. Vi que también muchos panameños estamos apoyando. Hay que orar bastante porque la idea es buscar la paz. La paz Correcto. en todos sus aspectos. En Latinoamérica, los problemas que estamos teniendo, en Venezuela, también lo que está ocurriendo en Europa, las guerras y esto, lo ideal es buscar la paz, ¿no? Sí, porque tú sabes que ese tema, Iván, que es tan interesante como es la paz, ¿no? Ese concepto que es como tan amplio y podría ser como un poquito como ambiguo, ¿no? Cuando, ¿sabes? Cuando las misas dicen, es que queremos la paz, ¿no? Y la paz Sí, sí. suena tan bonito, pero realmente la paz implica muchas cosas. Hay que Entonces, luchar por la hay paz. que luchar por la paz y yo digo que lo principal para la paz es luchar con uno mismo. O Total. sea, uno mismo tratar de ser esa persona que pueda ser promotor de la paz y la verdad es que eso obviamente tiene su, ¿no? Su fortaleza. O sea, realmente tiene que tener uno mucha fortaleza para no caer como en la acción misma que hace quien uno critica. Total, total. No, o sea, no hacer Uno debe acciones. ser el cambio, porque si Sí, te igualas a alguien que no está por la paz, al final, ¿qué viene siendo? Entonces, para mí, el fin no justifica los medios. ¿Cómo es que sí, dicen? exactamente. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. O es que el fin justifica los medios. ¿Cómo es? No, el fin no justifica los medios. Exactamente. Bueno. Entonces, lo importante es que eh, no decaigan en las protestas que están. Yo creo mucho en la intención de los corazones de las personas de que unirse a nivel mundial, no necesariamente tiene que estar en un solo lugar, sino tu intención de que algo cambie se puede dar. Entonces creo que eso lo están logrando ustedes ahora que nos han despertado a muchos a nivel mundial para hacer un gran cambio por lo que se necesita, ¿no? Tú sabes que, bueno, hablando de ese mismo tema, ¿verdad? Sin caer obviamente en temas de controversia, porque Inspiración es un espacio para precisamente entender cómo uno puede ser una persona que pueda inspirar en diferentes situaciones de la vida, ¿no? En esta, digamos, esta realidad bien como conflictiva que estamos viviendo, cuesta, ¿no? Cuesta como mantenerse y como siempre decimos, no se trata como de ese tema de la felicidad tóxica que siempre hay que estar positivo. O sea, no, 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 no. Nosotros sabemos que la vida tiene sus cosas y cada día es diferente al otro. Nosotros todos los días nos despertamos diferentes, pero la realidad es que sí, mientras uno, digo yo, uno abra los ojos, mientras uno tenga esa capacidad de tener un nuevo día de vida, de existencia, de respirar, de abrir los ojos, de poder eh, vivir propiamente, siempre tenemos una oportunidad de eh, crear valor, de crear valor. Y el tema que queríamos tocar hoy, ya que bueno, pasamos 3 programas hablando de un tema que a nosotros nos apasiona, que es la música, y que bueno, una de las cosas más inspiradoras que hay es la música, ¿no? Pero hoy nosotros queríamos traer un tema que, digo, no es común que se hable, pero es súper importante, Iván. ¿Y sabes cuál es ese tema? Es lo que significa la unión hacia un mismo propósito, la unión de personas hacia un mismo propósito. Y me acuerdo una reunión que hicimos con Guillermo, ¿te acuerdas? Y con varias de las personas de Mañana en Con, que realmente es como ese ejemplo de lo que es ser
diferentes personas unidas por un mismo propósito, que en este caso es el programa. Nosotros queríamos profundizar en este tema el día de hoy. Obviamente invitar a las personas, bueno, que quisieran compartir algo con nosotros, siempre, siempre bienvenidos. Pero ¿por qué este tema es tan interesante? Y es que yo siento, precisamente por lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De la situación de la que estábamos conversando, ¿no? De lo que realmente hace tener un propósito en común. O sea, tener un propósito en común es una de las cosas más grandes que puede haber porque es una de las cosas que más puede unir a las personas. Y realmente nosotros ahorita mismo estamos viviendo mucha desunión y mucha desconexión, ¿no? Entonces, ese tema queríamos conversarlo hoy. ¿Qué te parece, Iván? Súper, súper, adelante, comencemos. Fíjate tú que yo estuve buscando que hay un periódico de psicología aplicada de una organización en Estados Unidos que hicieron varios estudios, ¿verdad? Y encontraron que la falta de objetivos comunes y claros en un equipo puede llevar a la disminución en el rendimiento y la productividad del equipo. Y es que cuando no se comparte una visión común, tienden como a aumentar los problemas de comunicación, de coordinación, los resultados no son los mejores. Se puede, realmente cuando no hay objetivos en comunes, hay mucha confusión. Mira, puede haber confusión, Iván. Puede haber duplicación de los esfuerzos. O sea, de repente yo estoy haciendo lo mismo que tú eh, y no lo sabemos. Y simplemente cada quien está actuando por su lado. Y cuando nos damos cuenta, pero yo misma estoy haciendo eso, no, pero yo también, y ya empieza el conflicto. Y generalmente eso pasa cuando no hay claridad desde el principio del propósito. Y puede llevar, obviamente, a conflictos que si no se saben resolver, entonces eso siempre, siempre, casi siempre recae en separaciones, ¿no? Entonces, fíjate, eso lo dicen con respecto a los equipos de trabajo, pero nosotros queríamos también llevarlo con lo que significa la familia, la amistad, las relaciones humanas en general, La vida en general, claro. la vida en general. Cuando uno no tiene un propósito en común, en el camino surgen las diferencias y es muy difícil conciliar esas diferencias cuando uno no comparte el mismo propósito. Por ejemplo, Iván, imagínate tú que cuántas veces no nos ha pasado que alguien nos lleve, mira, tengo el negocio de la vida, y uno por la emoción, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Mira, sí, y te dicen, no, mira, es que todo eso está dado y no hay que poner mucha plata y esto es un negocio así, así, así. Uno se emociona y uno dice, dale, vamos para allá, ¿sí o no? Pero rara vez uno se pone como a preguntar cuál es el propósito de la otra persona. ¿Por qué puede ser que uno no pregunte cuál es el propósito de la otra Por persona? miedos o porque uno está seguro o confía en la otra persona. O crees que conoces a la otra Ajá. persona. Y Crees, generalmente, o sea, crees, ajá. claro, no es que confías, crees. Y incluso pasa que a veces hasta la gente nos advierte, ¿no? Pero espérate, todavía no te metas en eso hasta que no conozcas bien a esa persona. Y uno que dice, no, 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 eso es algo seguro, Es que eso tienes está... de los dos, porque llega un momento que alguien te dice, sí, espérate, que esto y esto, pero hay otros que te dicen, no, hombre, dale, es la única manera. Mira, eso está dado. Entonces uno queda como en el medio de que buscando cómo uno realmente debe resolver la cuestión. Pero fíjate que yo tenía experiencias con innumerables socios y esto, pero he tenido sociedades que no han funcionado porque Ujú. cada quien ha pensado diferente, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta es cuando el proyecto va avanzando, sobre todo cuando aprietan las cosas. Ajá, Porque cuando todo empieza, todo es todo es bonito. bonito, todo es nuevo, esto es casi como un romance, ¿no? Y cuando todo empieza, Igualito, toda escoba igualito. nueva barre bien, y tú vas viendo que todo esto se va moviendo y todo va bien. Pero va llegando el momento que de repente las cosas comienzan a apretar. Ya las cosas no son tal como las planeaste, porque claro, la vida es un constante cambio y lo que tú Ujú. planeaste probablemente en la práctica algunas veces cambie. Cuando eso comienza a apretar, te das cuenta que no tenemos el mismo propósito
algún socio tuyo, algún hermano o alguien que está pensando diferente a ti. Entonces, tú piensas diferente, la otra persona piensa diferente. Ahí es donde viene el problema. Pero yo, yo considero que lo que tú nos estás diciendo, Nat, es muy importante. O sea, al final, diferentes mentes con un mismo propósito es diferente a diferentes mentes Con con diferentes distintos propósitos. Y te propósitos. voy a decir qué es lo que pasa ahí, Iván. Cuando el único propósito en común que hay, por ejemplo, es el dinero. Ujú. No, sí, que vamos a ganar tanto, Y en que la esto, que mayoría de lo las otro. Y ocasiones, en no la quiero decir al mayoría. 100%, pero en la mayoría de las ocasiones ese es el propósito. Ese es el único propósito en común. Entonces, ¿qué pasa? Que es un propósito externo. O Ajá. sea, es un propósito superficial. Cuando el propósito es superficial, obviamente nos vamos a dar cuenta en el camino de que no teníamos el mismo propósito. El propósito común que se tiene que tener es un propósito realmente de impacto positivo a las demás personas. Mientras eso no exista, todo lo demás se cae. Y para poder escoger el propósito real, ahora tú me vas a abrir un poquito más sobre ese tema, siento que las personas deben tener como el mismo corazón. Cuando me refiero al mismo corazón es Ujú. a la misma forma como de ver la situación para resolverla, porque ponle, tenemos el mismo propósito, sí, nos gusta hacer tal cosa y queremos terminar de hacer esto de esta manera, está bien, no es el dinero, es esto. Pero tú buscas la forma de hacerlo, o yo tengo un socio, cualquiera, o cualquier persona, busca la forma de hacerlo coherentemente, cumpliendo con la legislación, cumpliendo con todo para lograr Ujú, ese ujú. propósito. Pero yo en este caso voy buscando el zigzagueo, la Ajá, el búsqueda juega por acá, el vivo. juega vivo y todo lo demás para lograr ese mismo propósito. Al final eso se cae Al también. final eso se cae porque no era un propósito, digamos, profundo de vida. Y Y, compartido, o y sea, compartido, porque puede porque haber dos que sean juega vivo y lo hagan. Yo no me meto dos con eso. juega vivos de repente, ajá. Pero Pero sí, cuando hay una persona que tiene valores y hay otra persona que juega vivo, o sea, eso eso es lo chocan, que chocan. tú has dado con el meollo del asunto, porque al final necesitamos compartir los mismos valores. Eso es lo que nunca, nunca, nunca se va a caer. Y eso no te lo dicen. Eso no te No te lo lo dicen en la dicen. escuela, no te lo dicen. Mira, cuando armas los grupos desde la escuela, vamos a hablar de la escuela. Ujú. Cuando el profesor arma los grupos, tú armas tu grupo para resolver algún problema, o en la universidad también, el propósito es entregar la tarea, hacer Claro. el trabajo. Pero no enlazas con las personas que tienen tu propio corazón. Entonces ahí comienza muchas discusiones. No, este no hizo nada, este no trabajó, no, vamos a hacerlo nosotros. Y vienen los juegavivos que no hacen nada. O sea, hay Está el que quiere hacerlo a su manera, el que lo hace el solo. líder que lo hace solo y dice yo me encargo y los demás no hacen nada. O sea, no estamos diciendo que sea fácil trabajar en función de un mismo propósito, Y ¿no? viene la parte, ¿no? Nadie se atreve a hablar. Nadie se atreve a hablar. Se habla entre grupos, ¿no? De que mira, este quiere hacerlo solo, esto. El otro Ajá. no sé qué, pero nadie se atreve a hablar en conjunto. Y ven acá, siéntense ahí, vamos a conversar esto. Y sí, mira, nosotros creo que hablamos de este tema una vez, ¿no? De la sinceridad. Sí, totalmente. Y este tema porque al final la comunicación, la sinceridad no es otra cosa que tú comunicar con el corazón lo que tú piensas. ¿Y eso qué trae? Trae como consecuencia que puede ser que a la otra persona no le guste lo que tú le estás diciendo. Y tú Correcto. tienes la ilusión y tú decías, no, pero es que yo quería lograr esto, yo quería hacer tal, y no se dio. ¿Viste? No se dio porque es que yo me puse a hablar de más. No, 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 no. Todo lo contrario, muchas veces que no se den las cosas es protección para uno. Cuando el propósito en común es solo superficial o solo económico o solo estético, puede ser que si no se da eso, es porque realmente no había unión de propósito, había Claro. unión en función de un objetivo X, pero no de verdad de crear valor. Y fíjate tú, Iván, Yo creo que que cuando tienen los mismos valores, por lo menos, ujú, pues yo puedo ser muy diferente a otra persona y otra persona muy diferente a mí, pero tenemos los mismos valores para lograr el propósito, porque ya sabemos cuál es nuestro propósito. Ahí en ese momento
se trascienden las diferencias. Se trascienden las diferencias, porque esa es la cosa. O sea, primero lo que hay que entender es que todos somos diferentes y que todos actuamos diferentes y todos tenemos fortalezas Y va a haber momentos críticos que va a haber que que dialogar, va a que haber ya que... hablamos del diálogo y todo lo demás, que hay que afrontar, pero se trasciende esas Claro, diferencias para poder lograr ese objetivo que queremos. sí, sí y sí. Mira, muchas personas evaden las conversaciones Sí, porque, bueno, no nos gusta tener conflicto, pero resulta ser que cuando yo supero ese conflicto y yo digo, bueno, esto es lo que yo pienso y esto es lo que tú piensas, puede ser que uno tenga de repente a veces una discusión y todo lo demás, pero créanme que cuando se supera ese conflicto, las relaciones se fortalecen o se terminan. sí, Y eso total. es bueno, porque si se fortalece porque yo estoy forjando una relación duradera. Si se termina es simplemente porque no teníamos el mismo propósito ni los Pro- mismos valores. protección para ambos. Protección para ambos, ¿no? Entonces, esto es buenísimo porque a veces uno se frustra y uno dice, no, es que a mí no me va bien con las relaciones, pero es que mira, te voy a decir una cosa que es clave y yo siempre lo hablo, ¿no? Con este tema que yo me dedico, pues, a ayudar a las personas a que encuentren su voz. Tu voz no es otra cosa que tu identidad unida a tu Ujú. propósito de vida. Si tú no tienes una identidad firme y clara y un propósito firme y claro, pues siempre te estás tratando de unir a personas, pero no sabes ni por qué. Te unes por una ilusión de algo que tú crees que es, algo que tú te imaginas o una ilusión que tú dices, bueno, ahora sí, esta es la persona, pero realmente es que tú no te conoces a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este tema y a dónde nosotros queremos llegar? Lo importante es cada vez que nosotros vayamos a emprender una acción que involucre una conexión con otra persona, lo más importante es primero conocerme a mí mismo y cuáles son, o sea, cuál es mi visión. Y si yo comparto esa misma visión de vida con la otra persona. Y establecer totalmente claro qué es lo que nosotros queremos de ese proyecto, de ese negocio, de esa relación. Ser sincero. Ser sincero con nosotros mismos y ser sincero con la otra persona. Y nos evitaríamos un montón de pérdida de Total, tiempo, de fíjate que con lo que recursos. estás diciendo funciona para todo. Incluso yo estuve, como les dije, 13 años trabajando en el Ministerio de Trabajo, en muchas posiciones que hice. En cuanto fui inspector, estuve en otro departamento también apoyando, etcétera. Eh, muy directo a ser inspector. Y siempre estábamos con los departamentos de recursos humanos y esto. Pero fíjate que hasta ahí entra esa parte. Sí. Porque hay gente que no sabe para qué va Ujú. a ese tipo de trabajo porque necesita el dinero. Claro. Hay unos que sí se han graduado de eso, pero todavía no saben si realmente les gusta lo que van a hacer. Pero los contratan, digamos que los contratan para algo. Pero él o ella hace su mejor venta hacia esa persona que lo está entrevistando, se vende para poder trabajar, porque su propósito ¿cuál es? O perdón, ¿cuál es el objetivo? El dinero, como hablamos, ¿no? En este caso. Pero fíjate que la empresa no es acorde a lo que está buscando esa persona, Ujú. pero por el dinero va. Claro, todo el mundo está apretado, ya lo hemos conversado todo esto, pero al final, ¿qué es lo que realmente te va a hacer feliz en tu vida? Los años Exactamente. pasan muy rápido y después, cuando te encuentras en un meollo del asunto, como yo digo, en cierta edad, tú dices, wow, y si Ujú. hubiera hecho, hubiera... Pero bueno, no vamos a meternos en eso, sino que vamos a seguir porque eso ya lo conversamos. Es de que hasta las personas que contratan de recursos humanos, que también me ha tocado hablar con muchas personas de esto por el trabajo que hago, no lo dicen. Me dicen, Iván, la verdad es que hemos contratado a varias personas aquí que no tienen la misma afinidad que tiene la empresa. Exacto. Entonces, pueden ser muy capaces, pueden tener mucho conocimiento y esto, pero su actitud o su actuar diario va en contra de las políticas de la empresa. Claro. Y estoy hablando de buenas empresas, no estoy hablando de otras empresas que sabemos cuáles, ¿no? Pero Oye, es que mira, es verdad. El otro día nosotros estábamos conversando con, una persona, un amigo de un amigo en común, que es empresario. Entonces, ¿qué pasa? Mira, este es el mayor ejemplo de cuando no hay unidad de propósito. Cuando el empleador y el colaborador tienen
propósitos diferentes, como Total, tú dices, ¿no? total. Entonces, el empleador dice, no, es que la gente, es que las personas no, el problema son las personas. Y Sí, las personas, los colaboradores dicen, no, es que el problema son los jefes. ajá. Obviamente y claramente ahí no hay propósitos compartidos. No, no. No hay propósitos Y lo compartidos. que tú dijiste al principio, se estanca. Se Salen estanca. tantos obstáculos, repiten tantas veces acciones iguales, dualidad de funciones, etcétera, que se estanca el proceso productivo. Exactamente. Y fíjate tú que hay un informe de Harvard Business Review que, por ejemplo, en el caso de las empresas, dice que los empleados que entienden, porque eso es otra cosa, ¿no? Hay que entender cuál es el propósito para poderme alinear con ese propósito. Entonces, los empleados, por ejemplo, que entienden y se alinean con los objetivos de la empresa, obviamente tienen mayor compromiso y mayor motivación, porque es que si uno se despierta todos los días y no tienes como esa conexión, tu compromiso y tu motivación va a ser cero. Si vas desalineado completamente con el lugar donde estás o con la empresa, Y ¿no? qué importante es la motivación en una organización. O sea, tú como haciendo alguna función, como nosotros decimos, ayudando, ¿no? Que Ajá, trabajando para exacto. es crear y ayudar a la vez. Esto, qué importante es esa motivación porque levantarte todos los días o ir todos los días a un mismo lugar que puede volverse monótono si tú no le aplicas alguna creatividad Ujú. es porque no tienes la motivación. Mucha gente cuando tiene motivación trata de mejorar hasta lo que está haciendo en su puesto de trabajo y da nuevas ideas y genera, crea. Eso es real. La creatividad se estanca o crece dependiendo de si yo estoy compartiendo el mismo propósito o no. Incluso la manera de resolver los problemas eh, se, o sea, o podemos resolver los problemas fácilmente o simplemente no hay manera de resolver los problemas. Y todo radica en si realmente compartimos la visión, la misma visión. Miren, yo sé que hay mucha gente con la que yo converso a veces me dicen, no, Iván, pero es que la vida no es así tan azul como tú la pintas. Realmente la vida es dura y esto uno tiene que ir a trabajar y punto. Y uno no está aquí ¿cómo se llama? Compartir muchas cosas a la vez. Te toca, te toca. Te toca trabajar, etcétera, etcétera. Pero esa parte de pintar todas las cosas bonitas que tú vas a encontrar el trabajo que realmente te dé motivación, eso no existe. Hay muchas corrientes, ¿no? Hay gente que piensa así otra. Pero yo sí te digo algo. Yo he estado en muchos lugares y yo puedo hablar con experiencia de cómo me ha ido a mí como empresario, cómo me ha ido a mí, y sigo siendo empresario en muchas cosas, cómo me ha ido a mí cuando he trabajado en empresas privadas transnacionales como empresas pequeñas y empresas grandes también en Panamá, cómo me ha ido a mí también en, ¿cómo se dice?, en el sector público. Y yo te puedo decir algo, Nat, o sea, al final, créanme que buscar la felicidad es lo Ujú. más importante en la vida. Y sí se puede. Sí, claro que Porque no se soy el único, yo puede. hablo con personas. Lo que pasa es que nos falta esa fortaleza, ese coraje, esa fuerza vital para poder lograr esto que estamos Sí, hablando. y vencer muchas creencias que están equivocadas, pues de decir, no, es que mira, no se puede, esto es lo único Eso es lo que que te hay, toca. No, etcétera, no, etcétera. eso. Mira, tú sabes que, unido a esto, yo quería hablarte de algo. Tú sabes que desde el año 2000 hacia acá ha ido creciendo como esta tendencia del tema de las colaboraciones. Sí. Cada vez más la gente colabora en proyectos, ¿no? Em, por ejemplo, los coworking son espacios compartidos. Los Airbnb son espacios también compartidos y todo lo demás. Pero hay algo, o sea, se comparten porque existen plataformas tecnológicas que ayudan a compartir ciertas cosas, Claro, ¿no? el teletrabajo está ayudando mucho El a eso también. teletrabajo, yo por ejemplo me puedo conectar con alguien en el otro lado del Para buscar la mundo. solución de un problema que tienes, ¿no? Exactamente. Entonces, cada vez más la tecnología nos sirve para conectarnos Ujú. con diferentes personas de diferentes ideologías, etcétera, etcétera. Ahí es donde más se hace necesario yo conocerme a mí mismo para ver si realmente ese recurso yo lo estoy usando bien, ¿no? Pero fíjate tú que por otro lado también hay partes de la tecnología que nos están desuniendo, Ujú. como es el celular. Cada vez más las personas prefieren aislarse. Y ni hablar de la inteligencia artificial, que ahora es como si fuera un compañero tuyo o varios compañeros tuyos
dándote solución a los problemas cuando Ajá. antes tú tenías que preguntarle a algún experto, a algún compañero tuyo para resolver algo, ¿no? Claro, entonces nosotros queremos pues aconsejar a las personas que realmente hay que tener mucha sabiduría para usar la tecnología para conectarnos más que para desconectarnos. Total. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos en esta existencia para mejorar, para siempre ser mejores personas. Eso. Porque somos seres humanos, ¿no? Exacto. Entonces, si pensamos que podemos hacer las cosas solos o aislados, realmente no estamos comprendiendo Y cuál es conversaba el con un gran objetivo. amigo de nosotros, una persona que realmente, yo tengo poco tiempo de conocerlo, tú tienes bastante, pero yo lo considero un amigo real. Él hablaba que o sea, al principio él pensaba que estar aislado era lo mejor, lo que tenía que ser en la vida, pero después se dio cuenta que no, que eso no lo llevaba a nada. Eh, Al final somos seres humanos y necesitamos esa colaboración. Pero Natalie, yo te quiero hacer una A pregunta, ya ver. en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Qué consecuencias hay de no tener objetivos comunes? Bueno, mira, yo creo que una de las primeras consecuencias es que a uno se le baja como la moral, como el Wow, autoestima cuando tú tienes esos choques porque no entiendes por qué los tienes y no se da la claro, relación y no se avanza, uno se estanca. claro, Creo que el estancamiento es una de esas consecuencias, Iván. La baja moral, la baja de motivación, o sea, yo me desmotivo, o sea, ujú. y obviamente, ¿qué estamos hablando aquí? Inspiración. Inspiración. ¿Qué acciones yo hago para inspirar? Entonces, si yo mismo no tengo motivación, ¿cómo yo voy a motivar a otra persona? Entonces, fíjense lo importante que es poder tener una identidad y un propósito claro para unirme con las personas correctas, que Correcto. compartan mi misma visión. ¿Qué más trae? Por ejemplo, mi desempeño va a ser ineficiente, producto tanto de la misma desmotivación como la falta de claridad. Y al final estas cosas van a traer conflictos y disputas Sí, internas, como lo dijiste. obviamente, obviamente. Entonces, hay muchas consecuencias negativas. Entonces, La idea es trascender las diferencias y tengo algo aquí, Nat, si a me ver, permites leerlo. claro que sí. Traigo una frase de Daisaku Ikeda, que es un filósofo budista japonés, educador, autor, ha escrito muchos libros, poeta y defensor del desarme nuclear. Dice, Ujú. aunque el odio y el conflicto puedan extenderse, también puede hacerlo la cooperación y la paz. Wow. La emoción que surge de la cooperación mutua puede trascender las diferencias ideológicas y transmitirse de un corazón a otro. Fíjate que ella al final nos dice que lo malo también puede multiplicarse, pero lo Claro, bueno también puede multiplicarse. también. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, en lo maravilloso, en lo bueno. Y en base a lo bueno, ver con quién yo puedo conectar, que sea duradero, porque la idea es que eso dure. De hecho, tengo que decirte algo. Ujú. Diferentes mentes con un mismo propósito. Nosotros estamos aquí en este programa con Guillermo, con Diego y todos los demás que pertenecen a la mañana Ancón, Mañana con... que todos tienen ese corazón. Lo que tú Sí, dijiste, es cuando nos verdad. reunimos, todos tenían ese propósito de ver cómo se transforma la sociedad para algo mejor. Así es. Así que de verdad, muy agradecido de estar aquí también. Súper, súper agradecidos y bueno, tomemos en cuenta esto. Vamos a unirnos con quienes tengan nuestra misma visión y nuestro mismo propósito. Recuerden siempre, pueden ser diferentes mentes, pero Con con un mismo mismo propósito. propósito. Eso es. Bueno, Hasta aquí llegamos esta semana. Les agradezco mucho. Un abrazo a todos los radioescuchas y todos los que nos ven también por YouTube. exactamente. Gracias a todos. Les deseamos como siempre una semana maravillosa, espectacular, por favor, llena de esperanza, llena de convicción de que cuando nosotros le ponemos una mente a algo, las posibilidades Son son infinitas. infinitas. Así que vamos para adelante. Un beso grande, los queremos mucho.